Continuamos nuestra reflexión sobre la doctrina católica. Pregunta 156 del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. ¿Cómo puede distinguirse la Iglesia de Jesucristo de tantas sociedades y sectas fundadas por los hombres que se dicen cristianos? ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia? Hoy se habla de 50, 80 mil disque iglesias y cada día se fragmentan más y más. ¿Cómo saber cuál es la iglesia verdadera, auténtica, la que Cristo fundó? Y bien, entre tantas sociedades o sectas fundadas por hombres que se dicen cristianos, se puede fácilmente distinguir la verdadera Iglesia de Jesucristo por 4 notas, porque solo ella es una, santa, católica y apostólica. Entonces, para saber cuál es la Iglesia verdadera, hace falta buscar estas notas, y esto es tradicional de 2000 años. La Iglesia debe ser una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia verdadera es una? La iglesia verdadera es una porque sus hijos de cualquier tiempo y lugar están unidos entre sí en una misma fe, un mismo culto, una misma ley y en la participación de unos sacramentos bajo una misma cabeza visible, el romano pontífice, que es el Papa, y los obispos sucesores de los apóstoles. Entonces, la iglesia es una porque del siglo I al XXI, en todos los continentes, en todos los lugares, los fieles cristianos están unidos entre sí en una misma fe, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma autoridad apostólica, sacerdotal, papa, obispos y sacerdotes. Por ejemplo, nosotros católicos creemos en lo mismo que creían los cristianos del siglo I, siglo II, siglo III, siglo XV, siglo XX, siglo XXI. Los protestantes de hoy, en su mayoría, no digamos todos, más bien todos, no creen lo mismo, la misma fe apostólica, no creen. Aunque los luteranos, anglicanos, calvinistas han guardado bastante cosas del credo católico, gracias a Dios. Por eso, entre ellos los más serios, más profundos, cuando leen un poco la historia y a fondo la Biblia, se hacen católicos, pero los pobres disque cristianos de hoy ya no saben nada, no creen nada. Inventaron unas cositas selectas, echaron todo lo demás, eso es totalmente falso. La misma fe, bien cristiana, auténtica, que dice Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesucristo se hizo hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo se hizo hombre para salvar a los hombres, nació de Santa María Virgen, la llena de gracia, la llena de santidad, la que deben llamar bienaventurada todas las generaciones. San Lucas 1:48, el mismo culto, bien, del siglo I al XXI, todos los fieles cristianos han creído que la misa es el sacrificio de la cruz, renovado sobre el altar con la misma eficacia y nuestro provecho. Mismo culto, desde Jesucristo ya no hay otro sacrificio que el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar, y nadie puede ofrecer este santo sacrificio si no es ordenado sacerdote o presbítero por mano de los apóstoles. Hoy cualquier laico que se hace pasar por pastor, o se dice pastor, pero pastor de nada, pone un poco de pan y vino y hace un simulacro, eso no vale nada. Ese es culto sacrílego, un culto que ofende a Dios, un culto que favorece más bien la perdición de las almas. Una misma ley, la ley de Cristo, por ejemplo, del siglo I al XXI, siempre la Iglesia Madre, la Iglesia Católica Apostólica, dijo: no hay divorcio. No hay divorcio porque Cristo no permite divorcio. ¿Qué hacemos? Así es. No hay divorcio. ¿Por qué? Porque
porque Cristo dijo, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. El que deja a su esposa y va con otra es adúltero. Y bien, ¿qué pasa? Y bien, hoy todas las sectas protestantes, incluso las ortodoxas, y bien, permiten el divorcio. Es una catástrofe, misma ley. Y también participación de los mismos sacramentos. Del siglo I al XXI siempre se ha creído que la gracia de Cristo, la salvación de Cristo, se comunica a las almas mediante los 7 sacramentos como 7 canales de la transmisión de la vida divina a nuestras almas. Lutero y después Lutero de generación total cree en Cristo, está salvo. Y bien, de hecho, ni eso dice el texto, dice serás salvo, pero a ellos no les importa cambiar todo esto. Entonces, la iglesia verdadera es una en el tiempo, una en el espacio, y todos sus hijos de todos los siglos profesan la misma fe, misma moral, mismo culto, misma ley, mismos sacramentos, misma jerarquía apostólica, es decir, sacerdocio, y la cumbre del sacerdocio está representado por el Papa que llamamos Romano Pontífice. Otra pregunta, 158. ¿No podría haber más iglesias? No puede haber más iglesias, porque así como no hay más que un solo Dios, una fe, un solo bautismo, así no hay ni puede haber más que una sola y verdadera iglesia. Hay un solo Dios, una fe, un bautismo, no hay otra iglesia que esta, la que Cristo fundó. Y de hecho Cristo a nadie dio poder de fundar iglesias. Los que fundan iglesias pecan y hacen pecar. Los que fundan iglesias pecan y hacen pecar. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola fe, y esta fe es la fe predicada a los apóstoles, por los apóstoles a los primeros cristianos. Y esta fe fue comunicada, entregada como un depósito a los lugartenientes de los apóstoles. Oh Timoteo, guarde el depósito. 1 Timoteo 6, 20. San Pablo dice a los obispos, presbíteros de Éfeso, Dios os ha puesto al frente de su iglesia que adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño. Hechos 20, 28. Es importante una fe. Un solo bautismo, no hay bautismos. Ahora, ¿por qué cuando en las sectas primitivas protestantes se bautizaba, por qué la iglesia reconoce este bautismo? Porque ellos hacían algo católico. En la medida que una secta, una disque iglesia separada, fundada por hombres, en la medida que esta secta o disque iglesia hace algo que es católico, hace lo que hace la iglesia católica, vale su bautismo. Lo que hace. En la medida que cree otra cosa y hace otra cosa, ya no vale. Por eso las últimas sectas, dije, no tienen bautismo válido. Y de veras, los sacerdotes que no saben esto o no alertan al pueblo acerca de esto, están haciendo un error fatal. ¿Por qué? Porque esta pobre gente no tiene nada, pero se dicen cristianos. Y bien, entonces no hay otra iglesia que la Cristo fundó, y el que funda una disque iglesia bien hace el más grande pecado de su vida. Pregunta 159. ¿Pero no se llaman también iglesias los fieles unidos de una nación o diócesis? Entonces tenemos la iglesia católica, la que abarca todos los fieles de todas las naciones, de todos los siglos, de todos los lugares. También se llaman iglesia los fieles unidos de una nación, de una diócesis, pero con todo eso no son sino partes
de la Iglesia Universal con la que forman una sola iglesia. Por ejemplo, vamos a decir, la iglesia ¿de dónde? De China. Bien, la iglesia de China hace parte de la iglesia católica, es la iglesia local. Porque la iglesia verdadera, además de ser una, es santa. La iglesia verdadera es santa porque santa es su cabeza, invisible, Jesucristo. Santos muchos de sus miembros. Santa su fe, su ley, sus sacramentos. Fuera de ella no hay ni puede haber verdadera santidad. Entonces la iglesia es santa porque su fundador, su cabeza, es santo, Jesucristo. Porque Jesucristo mandó su Espíritu Santo para guiarla, protegerla, santificarla. Porque muchos de sus miembros, de sus hijos, son santos. Todos los cristianos que en ese momento viven en estado de gracia, de santidad, y bien son santos, aunque no hagan milagros, y no es necesario que hagan milagros. ¿Qué es ser santo? Significa vivir en estado de gracia, de santidad, de pureza del corazón, del alma, no tener pecado mortal sobre la conciencia no confesado. Todo cristiano que en ese momento está en pecado mortal ya no es santo, porque renunció a la santidad por su capricho, por su pecado. Pero al confesarse, al arrepentirse, al reconciliarse con Dios, al recibir el perdón de sus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Cristo expulsa el pecado del alma de este cristiano y lo hace otra vez santo. Entonces muchos de los miembros de la iglesia son santos. También santa es su fe, su ley, sus sacramentos. Entonces la fe, los sacramentos, la ley de Cristo no pueden ser cambiados, no pueden ser mutilados, no pueden ser contaminados con opiniones, con opiniones humanas. Por eso San Pablo lo dijo desde el inicio: si alguien viene a ustedes y os anuncia un evangelio distinto, es un mensaje, una fe distinta, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Lo he dicho y vuelvo a repetir: aunque un ángel venga, no deben creerlo. No sé cómo los mormones pueden creer esas cosas de un ángel morón, supuestamente. Es una locura que contradice San Pablo en Gálatas 1:8. Entonces, santas son la fe, los sacramentos, la ley de Cristo. Y también fuera de esta iglesia, una santa católica, no hay ni puede haber verdadera santidad. La iglesia es una, es santa. Ahora muchas veces se escucha la iglesia pecadora. No, señores. La iglesia es santa. Puede tener hijos pecadores y de hecho los tiene. Eso no importa. Bueno, sí importa, pero no afecta la santidad de la iglesia. La iglesia es santa en sí misma. ¿Por qué? Porque su fundador es santa. Sus medios de santificación son santos. Su fe, su culto, sus sacramentos son santos. Y el Espíritu Santo fue dada a la iglesia precisamente para santificar a los miembros. La iglesia puede tener hijos pecadores, los tiene por desgracia, y las fuerzas ocultas bien promueven mucho la corrupción para precisamente quitarle la santidad, para entregarlos al demonio, pero la iglesia es santa aunque tenga a veces ministros o tenga hijos pecadores. Pero la diferencia entre el hijo pecador y el desviado hereje es muy grande, porque a pesar de ser pecador, el católico todavía es miembro, hijo enfermo de esta iglesia. Y por tener la fe, puede acercarse a la confesión, reconciliarse con Dios y seguir su camino para salvarse.